Estaba a mitad de camino hacia el estrado, cuando una silla se arrastró detrás de mí, con un ruido tan agudo que abrió el momento en dos. En mi propia ceremonia de graduación, mi hermana se puso de pie y me señaló como si estuviera dictando una sentencia. Ella hizo trampa durante toda la carrera. Nada de susurros, nada de dudas, solo una ejecución pública limpia. Todo el auditorio se quedó mirando. Mi hermano no existía en esta historia, solo Ariana. Mi hermana ardiendo por un público. Mis papás se quedaron paralizados. Yo seguí caminando, sosteniendo 4 años de trabajo con nada más que el aliento y la columna. Antes de contarte lo que pasó, cuando llegué a ese escenario, dime, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Y si tú fueras yo, qué habrías hecho? No crecí, esperando que mi hermana se convirtiera en mi enemiga. Al contrario, pasé buena parte de mi infancia tratando de alcanzar cualquier brillo con el que Ariana caminara por la vida. Ella era la dorada, más ruidosa, más brillante, magnética sin esfuerzo. En las comidas familiares en Guadalajara, los parientes se inclinaban hacia sus historias. Yo me sentaba a su lado, asintiendo, aprendiendo cómo hacerme pequeña para que ella pudiera brillar. Pero algo cambió cuando dejé de ser la niña callada que iba detrás de ella y empecé a convertirme en alguien por mí misma. Para el penúltimo año de preparatoria, mis calificaciones empezaron a superar a las suyas. Los maestros me preguntaban más a mí. Llegó una carta de beca con mi nombre, y la sonrisa que Ariana me dio tenía la dulzura de una fruta dejada afuera demasiado tiempo. La universidad hizo más grande la distancia. Me fui al campus en Ciudad de México con una maleta de lona y un montón de libros de psicología. Ella se quedó en casa, después de salirse de su programa de posgrado. No pensé que importara. Caminos distintos, tiempos distintos. Pero la primera grieta apareció cuando el depósito de mi beca llegó incompleto. Una cantidad faltante. Luego, una explicación vaga del departamento de becas. Cuando les pregunté a mis papás si habían sabido algo por parte de Ariana, se intercambiaron una mirada demasiado rápida como para descifrarla. Después llegaron los correos. Una queja por plagio. Un aviso de que yo había cancelado una cita con el profesor Aguilar que no recordaba. Nunca había tenido una acusación de tutoría con alguien que ni siquiera conocía. Cosas pequeñas al principio, fáciles de ignorar, fáciles de culpar al caos de la escuela. Pero se fueron acumulando, peso sutil, sobrepeso sutil, aplastando mi reputación hasta que podía sentir a la gente mirándome en los pasillos con la cautela de quien se acerca a un espejo cuarteado. Lena, mi roomie, lo notó antes de que yo dijera una sola palabra. «¿Estás revisando el celular como si esperaras que pasara algo malo?», susurró una noche en nuestro estudio. No sabía cómo explicar que no estaba esperando malas noticias. Estaba esperando un patrón. La verdad es que seguía esperando que no fuera Ariana, que mi hermana, la niña que me trenzaba el cabello, antes de ir a la escuela, no pudiera estar detrás de todo eso. Pero la esperanza tiene una forma de cegarte, justo antes del golpe final. Yo solo no sabía que ese golpe caería el día exacto en que ella sabía que yo no podría defenderme. Los meses previos a la graduación se sintieron como vivir dentro de un cuarto, donde alguien iba bajando la intensidad de las luces, no lo suficiente para dejarme en la oscuridad, solo lo justo para hacerme dudar de lo que veía. Cada vez que pensaba que lo peor había quedado atrás, algo nuevo se colaba por debajo de la puerta. Empezó con un segundo ajuste en los pagos de mi beca. Luego, un aviso sobre un formulario faltante que yo ya había entregado. Después, la plataforma de mi cuenta universitaria me bloqueó por actividad sospechosa repetida. Me quedé mirando la pantalla de inicio de sesión en mi dormitorio con el pulso acelerado, como si el propio sistema me estuviera diciendo que ya no pertenecía del todo ahí. El profesor Aguilar me llamó después a su cubículo. «Llegó una queja», dijo con cuidado entrelazando las manos. «Alguien afirma que plagiaste partes de tu reporte de análisis de conducta». El estómago se me fue al suelo. Ese reporte me había llevado semanas, desveladas, sobras frías, correcciones interminables. Abrí la boca para defenderme, pero levantó la mano. «No te creo capaz de eso. Te lo digo para que te prepares». ¿Prepararme para qué? Para una guerra que yo no había comenzado. Los murmullos me siguieron al salir de su oficina. Iván, un compañero desde primer semestre, me lanzó una mirada rara, evaluadora en el pasillo. Una chava de mi grupo de laboratorio evitó el contacto visual.
Incluso Lena, que confiaba en mí por instinto, dijo: «¿No crees que alguien te está tirando mala onda a propósito, verdad?» «No sé», contesté, pero sí sabía. Solo que no quería decirlo en voz alta. El punto de quiebre llegó la noche en que encontré un mensaje en mi bandeja de entrada. Un correo supuestamente enviado por mí a un asistente de la coordinación académica, cancelando una reunión en la que yo estaba confiando para la revisión de mi proyecto de titulación. El tono no era mío, la redacción no era mía, la firma no era mía, pero el daño sí lo era, completamente. Me senté en la cama, a la media luz de nuestro departamento tipo estudio, deslizando el dedo por recuerdos antiguos de Ariana, como si estuviera rebobinando una película. Los comentarios envenenados, disfrazados de bromas, las sonrisas afiladas, las veces que minimizó mis logros diciendo que era pura suerte. La forma en que había ido a la deriva desde que dejó su posgrado, siempre comparando, siempre llevando una cuenta invisible. Y en algún punto entre esos recuerdos, la verdad tomó forma, silenciosa, cortante, innegable. Esto no era azar, no era mala suerte. Alguien estaba coreografiando mi caída pieza por pieza. Manejé a casa ese fin de semana y encontré a mi papá en el patio, junto a la vieja barda que llevaba años diciendo que iba a reparar. Regaba las hortensias como si el mundo no se me estuviera cerrando encima. «Pa, ¿Ariana ha dicho algo de mí? ¿De la escuela?» Se detuvo, dejando que el agua le escurriera hasta los zapatos. «Ha estado tensa», admitió. «Dice que a ti te dan todo en bandeja. Le dije que no era justo, pero...» Lo demás ya no importaba. La fractura ya estaba ahí. Cuando regresé al campus, tomé mi decisión. Nada de suposiciones. Nada de seguir esperando estar equivocada. Busqué a un investigador en sistemas llamado Noé Vázquez, el amigo de un amigo que, según decían, podía encontrar fantasmas en cualquier computadora. Y en cuestión de días, esos fantasmas ya tenían nombres, horarios, ubicaciones, y uno de ellos era el de Ariana. Ese fue el momento en que el miedo silencioso dentro de mí se convirtió en determinación. Noé no hablaba mucho. La primera vez que nos vimos, solo escuchó. Escuchó de verdad, mientras yo le contaba cada pago raro, cada cita cancelada, cada murmullo que se me pegaba como humo. Cuando terminé, dio unos golpecitos con los dedos en la orilla de la laptop y dijo: «Si alguien se ha metido a tus cuentas, dejó huellas. Siempre las dejan». 3 días después me llamó de regreso a su espacio de trabajo, compartido en el centro. El lugar zumbaba con conversaciones bajas y el ruido constante de las ventilas viejas. Pero en la pantalla de Noé todo era nítido. «Estos son tus registros de inicio de sesión», señaló. «Excepto aquí, aquí y aquí. Esos no son tuyos. El acceso vino de otro dispositivo, en una red de casa en Guadalajara». El pecho se me apretó. No quería que lo dijera. Lo dijo de todos modos. «La misma red donde viven tus papás». Algo dentro de mí se encogió, como si mis costillas intentaran proteger el corazón. Él no los estaba acusando directamente. Pero en esa casa solo había una persona que alguna vez se supo de memoria mis contraseñas, mis preguntas de seguridad, mis hábitos. Ariana. Noé siguió desplazándose. «¿Hay más? Los pagos que faltan de tu beca. ¿Alguien los redireccionó 2 veces?» Abrí otra ventana con una lista de movimientos etiquetados bajo mi cuenta universitaria. «¿Y estas acusaciones de tutoría? Se enviaron desde un correo espejo, con una sola letra diferente al tuyo. ¿Eso es intencional?» Se me secó la garganta. Intencional. La palabra se sintió como un bisturí. Salí del coworking temblando, con el celular vibrando en la bolsa. Lena me había escrito: «¿Estás bien? Has estado muy callada». No pude contestarle. Todavía no. Necesitaba aire, espacio, algo firme de qué agarrarme. En lugar de eso, manejé directo a la casa de mis papás. Me quedé en la cochera y me puse a mirar la luz del porche parpadeando bajo el cielo de comienzos de verano. Mi papá me encontró ahí unos 20 minutos después. «Juli, ¿qué pasa?» No le dije todo, solo lo justo. Ese dinero de la beca que se perdió, la queja de plagio, alguien se ha metido a mis cuentas y está manoseando mi vida. Tragó saliva. «¿Estás diciendo que...?» «No sé qué estoy diciendo», mentí. No hasta tener pruebas formales, porque la verdad lo rompería. Él seguía creyendo que Ariana era complicada, no cruel, herida, no peligrosa. No veía lo que me estaba haciendo, porque yo había pasado años
cubriéndolo con una sonrisa. Pero ya no iba a cubrir nada. De regreso en el campus esa noche, junté cada archivo, cada captura de pantalla, cada detalle raro que Noé había confirmado. Si Ariana quería derrumbar la vida que yo había construido, yo la iba a proteger con todo lo que me quedaba. A la mañana siguiente contacté a la abogada Mera Reyes, revisó todo lo que le llevé y solo hizo una pregunta. ¿Cuándo quieres que esto se detenga? Cuando ya no sea solo a mí a quien pueda lastimar, respondí. Ahí fue cuando ocurrió el cambio, silencioso pero absoluto. Ya no estaba reaccionando, me estaba preparando. Faltaban 2 semanas para la graduación. Guardé las pruebas en un sobre sellado, etiquetado y listo. Y por primera vez en meses sentí algo distinto al miedo. Sentí dirección. 2 semanas pasaron como si estuviera viviendo en 2 líneas de tiempo al mismo tiempo. En una, era una estudiante a punto de graduarse como cualquier otra, entregando la llave de la residencia, terminando finales, probándome la toga y el birrete frente al espejo. En la otra, me estaba preparando para una guerra silenciosa. Una guerra que Ariana no sabía que ya había perdido. La noche antes de la graduación casi no dormí. El cielo afuera de mi estudio era de un azul profundo y despejado, de esos que hacen que el mundo parezca en pausa. Puse todo sobre la mesa. El sobre sellado con las pruebas, las bitácoras impresas que Noé había verificado, la declaración que Mera me ayudó a redactar y el resumen de mi proyecto de titulación. Las manos ya no me temblaban. Tenían la firmeza de quien por fin sale del modo de pura supervivencia. Al amanecer, deslicé el sobre en el forro interno de mi toga y salí por la puerta. El auditorio de la universidad en Guadalajara ya estaba lleno de ruido cuando llegué. Estudiantes abrazándose, papás abanicándose con los programas, docentes formados con sus togas y bandas. Todo se veía normal, festivo, lleno de esperanza, y debajo de todo eso, un pulso lento de angustia latía en mi pecho. No era miedo a Ariana, era miedo a lo que me obligaría a revelar. Cuando llegó mi familia, lo vi de inmediato. Ariana no estaba vestida como alguien que asiste a una graduación, estaba vestida como alguien que conduce el evento. Saco blanco, maquillaje dramático, postura demasiado ensayada. Escaneaba el lugar con la mirada, ojos rápidos, hambrientos de la atención que todavía no tenía. Mi mamá me saludó primero, demasiado efusiva. Mi papá me abrazó fuerte, quedándose un segundo más de lo normal, de una forma que me dijo que presentía que algo iba a pasar. Ariana se quedó detrás de ellos, con los brazos cruzados. «¡Felicidades!», dijo con suavidad calculada. «¡Gran día!». «Sí», respondí, manteniendo la voz pareja. «Enorme». Su sonrisa titiló, afilada, rápida, depredadora. Y por un segundo muy breve vi el plan en sus ojos. No había ido a celebrar, había ido a atacar. Tomé mi asiento en el escenario junto con el grupo de estudiantes de excelencia. Desde ahí, el público parecía un solo organismo que respiraba. Las luces me calentaban la cara y una calma extraña se asentó en mis huesos. El rector Martínez se cruzó con mi mirada desde su lugar. Habíamos hablado la noche anterior. Él ya sabía todo. Me hizo una ligera inclinación de cabeza. La ceremonia empezó. Discursos, aplausos, la música subiendo y bajando. Mi nombre aparecía hacia el final de la lista, lo que significaba que Ariana tenía todo un tramo abierto de tiempo para decidir cómo arruinar el día. Y lo aprovechó. Primero escuché el ruido, su silla golpeando hacia atrás, y luego su voz. Ella hizo trampa toda la carrera. El sonido desgarró el auditorio como si se rompiera una tela. Las conversaciones se cortaron a la mitad. El personal académico se quedó rígido. Los teléfonos se levantaron al instante, rectángulos brillantes capturando el espectáculo que ella ansiaba con tanta desesperación. «No merece ese título», gritó Ariana otra vez, más fuerte ahora, apuntándome directamente. «Mintió, manipuló el sistema, pregúntenle a quien sea». Decenas de rostros se giraron hacia mí, sus expresiones cambiando de alegría a sorpresa y luego a algo más complejo. Preocupación, confusión, curiosidad. Un mar de ojos preguntando lo mismo. ¿Es verdad? Me levanté. Cada paso por el pasillo se sintió deliberado, medido. El taconeo como una especie de cuenta regresiva. No miré a Ariana, no porque temiera lo que pudiera decir después, sino porque yo ya sabía todo lo que estaba a punto de perder. Los estudiantes se movieron para dejarme pasar.
Algunos susurraban, otros miraban abiertamente. Unos cuantos apartaron la vista, como si mi humillación pudiera contagiarse. Pero ya no era humillación lo que vivía en mí. Era propósito. El rector me esperaba en el podio con el gesto sereno, las manos apoyadas con ligereza sobre la pila de títulos. Cuando llegué, el auditorio todavía palpitaba con las acusaciones de Ariana, pero su voz, al hablar, fue tranquila. Juli Herrera, dijo. Recibí mi título, levanté la barbilla y me incliné apenas unos centímetros hacia él. Está debajo de mi asiento, susurré. Sobremarcado A19. No se inmutó. No pidió aclaraciones. Simplemente sonrió, pequeño, cómplice, y asintió. Ese asentimiento fue el inicio silencioso del final. Detrás de nosotros, seguridad empezó a moverse con discreción. Una profesora se acercó a la fila, donde Ariana seguía de pie, el pecho agitado, el maquillaje resquebrajándose bajo el calor de su propio show. Ella aún no se daba cuenta de que el salón ya no era suyo. No después del gesto del rector. No con las pruebas esperando bajo mi silla. Mientras yo bajaba del escenario, la energía cambió. Los murmullos se transformaron. Una mujer en la segunda fila bajó el celular, frunciendo el ceño no hacia mí, sino hacia Ariana. Un profesor negó con la cabeza. Una reportera de un medio local se inclinó hacia adelante, escribiendo sin parar. Ariana también sintió el cambio. ¿Qué? Ladró, con la voz temblorosa. Lo vieron. Ella no negó nada, solo se quedó ahí parada. No entendía que a veces el silencio no es una admisión. A veces el silencio es estrategia. Seguridad llegó a su fila. Uno de ellos habló en voz baja, dándole una opción clara. Sentarse o salir unos momentos. Pero Ariana no sabía hacer nada en voz baja. «Están ciegos», gritó, mientras volvía a señalarme, la desesperación rompiendo por fin su fachada pulida. Lleva años mintiendo. Pero el público ya no estaba con ella. Habían visto cómo yo caminaba serena. Habían visto el asentimiento del rector. Habían visto a Ariana deshacerse. Y deshacerse fue justo lo que hizo. Primero se le quebró la voz, luego las manos, luego el control que siempre creyó tener sobre mí, sobre nuestra familia, sobre la historia completa. Intentó seguir gritando, pero el personal de seguridad la fue guiando suavemente hacia el pasillo. No fue brusco, no fue violento. Fue simplemente la conclusión natural de sus propias decisiones. Cuando llegó a las puertas del fondo del auditorio, se giró una última vez, con los ojos encendidos de incredulidad. ¿Crees que esto se acabó, Julie?, escupió. ¿Crees que ese susurro te hace inocente? No volteé. No lo necesitaba. Porque la verdad ya se estaba moviendo en silencio por los canales legales, de forma irrevocable. Después de la ceremonia, me reuní con el rector detrás del escenario. Tenía en la mano el sobre que yo había escondido. «Esto es serio», dijo con suavidad. «También lo que ella hizo», respondí. Asintió con el rostro firme. «Hiciste lo correcto». Mera llegó unos minutos después, su presencia nítida y controlada. Revisó el contenido con rapidez. Bitácoras, declaraciones, resúmenes, capturas de pantalla, movimientos bancarios, cada pieza apuntando en una sola dirección. «No va a poder darle la vuelta a esto», dijo Mera. «Ni frente al consejo académico, ni en un juzgado civil, ni en ninguna parte». Y así, la última etapa del plan de Ariana se desplomó. No porque yo gritara, no porque me peleara con ella en el piso del auditorio, sino porque me negué a pelear en sus términos. La investigación arrancó a la mañana siguiente. Para finales de esa misma semana, a Ariana se le prohibió la entrada a la universidad mientras se resolvía el proceso. 2 profesores se presentaron con correos sospechosos que antes habían ignorado. El área de becas rastreó los pagos desviados directamente hacia cuentas vinculadas a su dispositivo. Y cuando Noé entregó su informe pericial digital, el consejo no necesitó más de una sola sesión. El sabotaje de Ariana era innegable. Su arrebato en la graduación, el mismo espectáculo que pensó que me destruiría, se convirtió en la prueba más clara de su motivo, su obsesión y su intención maliciosa. Y en el silencio después de la tormenta, pasó algo que no esperaba. No me sentí victoriosa, me sentí libre. En las semanas que siguieron, la investigación avanzó más rápido de lo que imaginé. El consejo académico emitió sus conclusiones. Ariana
Había accedido a mis cuentas, redirigido pagos de la beca, fabricado correos y tratado de interferir con mi situación académica. Oficialmente, se le vetó de la universidad y se turnó su caso para una demanda civil. Cuando Mera presentó la reclamación de reparación del daño, las pruebas eran tan contundentes que las negociaciones apenas duraron 1 hora. Mis papás no lo tomaron bien. Primero shock, luego negación y, al final, una aceptación silenciosa cuando los documentos no dejaron espacio para la imaginación. Mi papá llamó una noche, con la voz pesada. Debía haberlo visto, susurró. Yo no lo culpé. Ariana siempre supo esconderse, justo en esos espacios donde el cariño se confunde con suposiciones. Poco después, me mudé a un departamento pequeño en Querétaro, nada lujoso, pero con luz, entrando a raudales por las ventanas cada mañana. Compré una mesa de segunda mano, adopté una gata que de inmediato se adueñó de todas las sillas, y dejé que mi vida se volviera simple otra vez. Por primera vez en años, mis días no estaban definidos por el miedo ni por dudar de mí a cada paso. Estudié, caminé, respiré, y poco a poco, el espacio que Ariana había llenado con caos se volvió algo más amable. Lugar para reconstruirme en mis propios términos. Si aprendí algo, es que decir la verdad no se trata de ganar. Se trata de, por fin, salir de las sombras que otra persona construyó para ti. Las decisiones de Ariana marcaron mi dolor, pero no marcan mi futuro. Ese lo he construido yo, pieza por pieza, con pruebas, paciencia y una negativa rotunda a encogerme otra vez. Si alguna vez has tenido que enfrentar a alguien que se suponía que debía protegerte, no estás sola, no estás solo. Cuenta tu historia en los comentarios. Las leo. Y si quieres más historias como esta, suscríbete para que no te pierdas la siguiente.